Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Héctor García y estamos aquí en el futuro de la humanidad. Estamos compartiendo Romanos, el libro de Romanos, y hoy vamos a hablar del capítulo 4, porque ayer compartí el capítulo 3 y el 2. Bueno, voy al revés. Pero hoy quiero hablarles acerca del ejemplo de Abraham. El ejemplo que Dios nos da de acuerdo a lo que les dije ayer. Y dice, y dice Romanos, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué halló nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Muy interesante ese versículo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, aquí las obras significan que le creyó a Dios. Dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a hablar acerca de lo que creyó. Abraham creyó a Dios. Estamos hablando de que Abraham fue llamado por Dios. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está hablando de el trabajo. Aquí le cambiaría yo la palabra en la traducción. Dice, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, tú tienes que trabajar, pero el salario no te lo dan de gratis, o sea, te cuesta un trabajo. El trabajo yo trabajo, tú me debes una lana porque trabajé, me debes. Así, más el que no obra, o sea, más al que no trabaja, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Las palabras son sencillas, dice, más el que no obra, o sea, el que no cree, el que no obra, el que no trabaja, dice, sino solamente cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel? En Jesucristo, en Jesucristo. Su fe le es contada por justicia, o sea, solamente por creer, o sea, creer es contada la justicia, pero vamos a hablar de lo que Abraham hizo en Génesis 15:6. Esto en la mañana lo estuve estudiando, dije, qué difícil es. Génesis 15:6, miren lo que dice. Dice Abraham, respecto a Abraham, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le hizo una promesa, le dijo Dios a Abraham estas palabras. Miren, cuando Dios llama a Abraham, le dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Vamos a ver por qué van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí está hablando de creer, el llamado de Dios de creer. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí estamos hablando del tiempo de Abraham. En Abraham no había ley. Por eso la obra se cuenta, la obra es por fe. La obra que tú tienes que hacer en tu vida es creer. Y miren lo que dicen, porque dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, bienaventurado el hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es de que, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, ¿por qué está hablando de la circuncisión? Los de la circuncisión, Dios hizo un pacto con Abraham. Dice, o también dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, porque Abraham le creyó a Dios, o sea, la fe sin la ley, sin las obras de la ley, sino la ley de, de creerle a Dios. ¿Cómo pues le fue contada? Dice, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Todavía Abraham no era circuncidado. Abraham fue llamado y él le creyó a Dios. Esa fue su justicia. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, no estaba circuncidado Abraham. Entonces, ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo pues le fue contada? Porque le creyó solamente a Dios. O sea, la fe lo justificó. Él oyó la voz de Dios y creyó. Entonces dice, Abraham dice, recibió la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, la fe, estando en la incircuncisión. Incircuncisos es que no sé, hasta que fueron circuncidados, es quitar el prepucio. Dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión. Estamos hablando del pueblo judío, o sea, la descendencia de Abraham, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham es el padre de la fe, es el padre. Hay un canto que dice que Abraham es el padre de todos, pero no de todos. Es el padre de los que creen a Dios por la verdadera fe. La fe no por obras. La fe en Jesucristo. Créele a Dios, creerle a Dios. Entonces, la promesa realizada mediante la fe, ese es de lo que vamos a hablar, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ya ven como leímos que él va a ser el heredero
el heredero del mundo, porque Dios le dijo, sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, la promesa de la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí es algo muy importante porque miren, la fe, cuando Abraham creyó estando en la incircuncisión y después fue circuncidado, entonces él creyó a Dios. Él le creyó y salió de su tierra. Dice, pero después, o sea, en la historia ustedes ven a Abraham, pero viene después de que fueron llevados cautivos a Egipto, vienen de Egipto, salen por mano del libertador que fue Moisés. Entonces Moisés los llevó al desierto y allá en el desierto los hizo vagar Dios 40 años. Entonces Dios les dio la ley por medio de Moisés. Entonces, ahora estamos viendo que a Abraham fue por la fe, le fue contada por justicia lo que creyó, sin la ley, porque no había ley. Entonces ahora con Moisés fue la ley, y eso es más difícil, porque miren lo que dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que no es por la ley, la gracia de Dios, la fe no es por la ley. O sea, no hay ninguna ley que diga, tienes que creer, tienes que hacer esto, tienes que obedecer. Es por voluntad propia. Es creerle a Dios. Dice, pues la ley produce ira. La ley produce ira. Si dice el mandamiento, la ley del mandamiento dice, no cometerás adulterio, y tú cometes adulterio, viene la ira de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia al mandato de Dios, a la ley. Cualquier mandamiento, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, si no hubiera ley, no hubiera transgresión. Porque si el mandamiento no existe, no hay transgresión. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, o sea, los de la fe de Abraham, o sea, los que tienen esa misma fe, la fe de Abraham, creer por voluntad propia, creerle a Dios y seguirlo por esa fe, sin ley. Dice, como está escrito, o sea, Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, o sea, Abraham, es el que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. O sea, tu descendencia será, la promesa es que será bendita la descendencia de Abraham. Por eso oramos nosotros siempre cuando oramos por Israel, oramos por Abraham, por Isaac, por Jacob, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dice, te damos gracias, Señor, por tu pueblo amado, por Abraham, Isaac y Jacob, por tu descendencia, Señor, porque de ahí vino el Mesías, de ahí vino la promesa por la cual serán benditas todas las naciones de la tierra, y sobre esto imagínense la descendencia final a la que va a heredar la tierra de Israel, a los descendientes, al remanente, los que van a quedar ahí en Jerusalén, porque Dios tiene
un asunto con ellos al final de los siglos. En el cumplimiento de la semana 70, Dios tiene algo con ellos que tiene que arreglar, porque Dios le va a heredar la tierra a su pueblo. Luego hablaremos de eso. Dice, conforme a lo que se le había dicho a Abraham, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham le creyó a Dios de que Él es el poderoso, que todo lo puede, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, la fe. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, a Jesucristo, nuestro Señor. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí viene ya la justificación. Dios por la fe nos justifica, nos perdona. Ya no necesitamos la ley, necesitamos solamente la obediencia a Cristo, el perdón de nuestros pecados cuando los confesamos. Esto a muchos se les hace muy difícil, pero sí está difícil. Ahora, miren, voy a leer Gálatas 3. Gálatas 3, porque es algo muy impresionante. Gálatas 3:6. Aquí viene algo donde dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, solamente Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, por la fe somos hijos de Abraham. Y no somos judíos. O sea, es por la fe. Dios nos toma como pueblo, nos hace hijos suyos. Por la fe, pueblo de Dios. Esto es algo espiritual que solamente Dios nos da la oportunidad de darnos. Es una oportunidad que nos da, porque por la fe vamos a ir al cielo, vamos a ir a la gran Jerusalén, por lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, cuando hablamos de la circuncisión, voy a leer Génesis 17:10 para que ustedes, Génesis 17:10, miren lo que dice respecto a la circuncisión, que es la señal del pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Olam, el Dios creador del universo, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate lo que le dice Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Tú cómo andas? ¿Andas delante de Dios o delante de los hombres o delante de una creencia vana, de una creencia siguiendo religiones, tradiciones y esas cosas? Camina con Dios, esa es la palabra. Y luego te dice el Señor, y sé perfecto. Siempre les he dicho a todos, cuando les digo, cuando predicaba en el camión, les decía, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y luego yo les hacía una pregunta, ¿podemos ser perfectos? Y la gente decía, no, perfecto solamente Dios. Pero Dios nos está dando un mandamiento. Fíjense, aquí es el llamado de Abraham. Cuando le dice Dios, que lo siga, que deje a su parentela.
Entonces aquí Dios ya le hace una señal de cuál va a ser la señal del pacto y le dice que sea perfecto. Y hoy nos lo dice también, sé perfecto en tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar. Debemos de tener la mente de Cristo porque ahorita hay unos pensamientos donde la gente tiene un liberalismo, o sea, liberalismo. Ven lo que la gente quiere ser liberal, quiere creer en Dios y quiere andar en el mundo. No se puede. Quiere creer en Dios, pero no quiere obedecerlo, quiere vivir de acuerdo a las distracciones del mundo, a las distracciones de este mundo que son perversas, con ideologías, con las ideas de este mundo, que por ejemplo te dicen, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Con quién estás de acuerdo? Dios dice que no matarás. El mandamiento dice, no asesinarás. Entonces, si tú tienes el pensamiento de Dios y estás con la ley de Dios, porque Dios dice, no, esto no lo debes de hacer, ¿cuál será tu pensamiento? Tú eres pro vida, o sea, tú amas la vida. O sea, cuando crees en Dios es porque amas la vida eterna. Que estaba recordando lo que leímos anteriormente, de lo que les decía de Romanos, que cuando leí en el capítulo 2 cuando estaba leyendo Romanos, dice en el Romanos 2:7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, que tú busques la inmortalidad. Cuando tú buscas la inmortalidad, es porque tú amas la vida. Quieres ser inmortal, no quieres morir, no quieres perecer. Entonces la fe nos da vida, nos da la vida eterna. Entonces, aquí les digo, si tú no obedeces el mandamiento de no asesinarás, entonces hay mujeres que dicen ahorita, no, es que yo soy una empoderada, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, yo decido que en mi vientre, el bebé que tengo, muera porque yo no lo quiero. De la situación que haya sido, por ejemplo, muchos dicen, es que fue de una violación, no lo quiero porque es un niño bastardo o algo que dicen así raro. Entonces la gente tiene los pensamientos de asesinar, pensamientos que son del diablo, los pensamientos del mundo. Y nosotros tenemos que buscar la mente de Cristo, pensar como Jesús piensa, amar la vida, amar a nuestro prójimo, desearle lo mejor. Nosotros, si no queremos que nadie muera, tenemos que predicarles el evangelio de la vida eterna, el evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación. Entonces, le dice Jesús, le dice Dios, le dice a Abraham, sé perfecto. Y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. O sea, se postró, o sea, lo adoró. Y eso es lo que nos falta hacer, postrarnos para adorar al Señor. Muchos no lo hacen. Muchos piensan que nada más es hacer oracioncitas. A veces, miren, lamentablemente, yo leí en la Biblia que Dios a veces no oye las oraciones. Entonces, ¿por qué? Porque a veces en Pedro dice que tienen estorbo nuestras oraciones si nosotros tenemos una mala actitud. Tenemos primero que ir como el sacerdote, alabarnos con la sangre de Cristo, pidiendo perdón para que seamos limpios y podamos presentarnos y ejercer el sacerdocio a lo que fuimos llamados. Todos los cristianos que creen en Jesús somos sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes porque vamos a reinar juntamente con Cristo y sacerdotes porque nosotros venimos a su presencia a adorarle. La adoración a Dios es un sacerdocio y está muy,
muy difícil de explicar esto, pero miren, se postró a Abraham sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Vean cuántos reyes salieron. O sea, tuvo un hijo Ismael, y de ahí salieron los ismaelitas. Esaú fueron una descendencia de 12 tribus también. O sea, el otro día estaba viendo y dije, también 12 tribus. ¿Por qué pelean los árabes contra su hermano Israel, Jacob? ¿Por qué pelean? Porque porque Esaú despreció la bendición. Entonces le dice Dios, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia a tu descendencia, dice. Después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, o sea, la descendencia, el Dios de la descendencia, el remanente hasta el final de los siglos. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Miren, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo el Señor a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre Sara. No, dice, y la bendeciré también. O sea, nosotros estamos viendo una situación de que Dios bendijo a Abraham y lo puso por ejemplo, o sea, un ejemplo. El ejemplo, Abraham creyó a Dios por la fe. Entonces viene la ley, y ya después de la ley tienes que obedecer la ley. La ley, como ya se los he dicho, la ley fue dada para que nosotros viéramos que somos pecadores. Esto es muy increíble. Así de que nosotros queremos darle gracias a Dios siempre. Ahora, yo nada más quiero leer la Biblia. A veces, hay capítulos muy difíciles de explicar, otros son difíciles de entender, pero lo mejor que puedo, yo hago estos videos para que tú seas bendecido y tú leas en tu casa todos estos versículos. Ahorita leí nada más el puro 4, y hay muchos versículos que puedes corroborar que habla la Biblia, como los que leí, Génesis 17, Génesis 15, Gálatas, les leí Gálatas. En Gálatas dice algo de la ley, fíjense, les doy a leer ya para finalizar, porque la ley y la gracia y la fe son importantes. Entonces yo quiero que todos ustedes vean
vean lo que dice. Esto se los voy a leer después. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. O sea, cuando la persona dice, vamos, yo quiero recibir al Espíritu Santo, yo quiero ser de Cristo. Toda la persona que es de Cristo recibe al Espíritu Santo, recibe al mismísimo Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Entonces le dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O sea, por cumplir la ley. O por el oír con fe. O sea, ¿cómo recibes al Espíritu? ¿Por obedecer la ley, los mandamientos? ¿O por oír la palabra del Señor, el Evangelio? Para que tú creas por fe o por fe. ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? O sea, empezaron por la fe muchos y están terminando con que tienen que obedecer a fuerzas la ley. La ley tú la cumples cuando tú obedeces a Dios por la fe en amor. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿cómo actúa el poder de Dios en ti? ¿Por qué te va bien? Por la obediencia. Si tú obedeces a Dios, te va a ir bien. Aunque en la vida es necesario que pasemos por tribulaciones, angustias, esta pandemia. Es por fe y soportar todo lo que viene, porque Dios prueba la fe. Entonces, aquí le habla Dios a todos en Gálatas. Dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente a Abraham. O sea, Abraham, por la fe de Abraham, así como nosotros, es por fe, no es por religión, no es por un sistema religioso, no es por obras, no es de que tengo que bautizarme, tengo que hacer la primera comunión, tengo que hacer esto. O hemos hecho una obra, o sea, tengo que ir a confesarme. Si no te confiesas, mira, todo es por fe. Tú debes de creerle a Dios, presentarte aquí. Yo estoy aquí en este cuartito, aquí me arrodillo y le digo a Dios, Señor, perdóname, te necesito. Hoy la regué, siempre la regamos. Tú que me escuchas y que me estás viendo y que ves este video, no me digas que tú no te equivocas, que tú no la riegas, porque esas regadotas son pecados, una mala actitud, una mala palabra, una ofensa, un mal juicio, juzgas a los demás y siempre nos justificamos diciendo que no juzguemos a los demás. Y miren, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira, fíjate este versículo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todos los que dependen, no, los 10 mandamientos, como algunos dicen, no, yo la ley y el testimonio, o sea, la ley es, no matarás, amarás al Señor sobre todas las cosas, pero no cumplen la ley, están bajo maldición, porque el que dice que ama a Dios, solamente debe de amar a Dios, no debe de ir a postrarse ante los ídolos. En el primer mandamiento, ahí dice Dios, no te harás imágenes, no tendrás estampitas de imágenes, ni escultura, ni nada de eso, porque Dios es celoso.
O sea, le dan celos, porque Él quiere ser el único en tu vida. Entonces, la ley es maldición. Porque si tú dependes de las obras de la ley, yo tengo que hacer esto, yo tengo que honrar a mi padre y madre, porque si no, este, me va a ir mal. Yo tengo que obedecer la ley. ¿Cuántos matan con la boca cuando ofenden? El que aborrece a su hermano es contado por asesino. Los mentirosos. La ley dice que no mientas y tú mientes. O si estás bajo maldición. Por lo tanto, por la gracia de Jesucristo, por la gracia del amor de Dios, por medio de la fe en su obra redentora, nosotros tenemos perdón y salvación y vida eterna. Y mira, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No, pues te va a ir como en feria. Esto está en Deuteronomio 27-26. Yo te invito para que si tú quieres leer también y aprender más, dice, y que, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, por la ley, o sea, ay Señor, yo obedecí tus mandamientos, mira, yo honré a mi padre y a mi madre, yo no miento, yo no robo, no mato a nadie, soy una buena persona. Eres un mentiroso. O sea, ¿a quién quieres engañar? Ninguno será justificado para con Dios. O sea, si tú dices que tú te portas bien, no te justificas. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea, es evidente, el justo por la fe vivirá. Entonces dice la gente, dice, pues yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Sí, pero permíteme un momento. El justo que ha creído en esto, el justo, el que ha sido justificado en Cristo, el que ha sido perdonado en Cristo. Dios murió en la cruz para justificarnos, para limpiarnos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces, si tú estás fallando en la fe verdadera del amor de Cristo, si Dios te dice que nada más le sigas a Él, ¿por qué andas siguiendo estatuas? O sea, justifícate. Nadie se puede justificar, porque el justo, el que es justificado por la fe de Cristo, ese vivirá. Y la ley no es de fe. O sea, mucha gente dice, no, que los 10 mandamientos y que no es de fe. La ley es la ley. Es para que tú te des cuenta que eres pecador. Dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, si tú hicieres estas cosas, las que están escritas en la ley, vivirás por ellas. En la ley están escritas 613 mandamientos. Y los tienes que conocer, porque si no los conoces, no, pues 10, no te acuerdas de ellos. Fueron resumidos en 10. Ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes, a su descendencia nada más, porque no hay descendencias. La descendencia de Abraham y a su simiente. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, la descendencia. La... Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, pero viene la descendencia por Judá,
De Judá viene la genealogía de Jesucristo, viene el rey David, viene Salomón y viene Jesús por parte de el que se decía que era padre de Jesús, que era José, que era su padre, pero no era su padre, era su padre adoptivo, porque el padre de Jesús es el mismísimo Dios que lo engendró en una virgen por obra del Espíritu Santo. Entonces ya viene, y todos los que son de fe son herederos y son descendencia de Cristo, pero no de religión, de la fe. La fe es creer en las palabras de Cristo. Entonces, porque a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa por fe, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vean esto, lo que dice. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, Cristo. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, o sea, Dios es uno. Aquí la lectura es muy difícil porque tiene así una confusión muy extraña, por eso muchos no entienden y tienen que leerlo nuevamente. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, la simiente es Cristo y es por la fe y fue hecha la promesa a Abraham, porque la justificación es por la fe en Cristo y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador es Cristo. Dios es mediador entre Dios y los hombres para que todos los hombres se arrepientan. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, Dios tiene planes y propósitos. O sea, Dios está sentado en su trono, envió a su Hijo Jesús. Jesús se fue y envió la promesa del Consolador, que es el Espíritu Santo. Luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, la fe de Jesucristo, la cual fue la promesa a Abraham. La fe primero vino, luego vino la ley, ahora viene la promesa de la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, y si todos son hijos, muchos están en desobediencia y vienen a ser hijos de desobediencia. Y todos los que son desobedientes acarrean ira para el día de la ira. Miren, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa de la fe. Esto que les leí, amigos, miren, es Gálatas 3.
léanlo, léanlo. Si no lo entienden, vuélvanlo a leer y digan, ay, mira, aquí, esto está raro. No, no lo entiendo. Conjuga las palabras. Y este mensaje es el capítulo 4 de Romanos. Es maravilloso el Señor. Así es que mañana vamos a hablar acerca del capítulo 5. Dios los bendiga. Quiero que todos oren por esta situación. El Señor viene pronto. Gracias, yo soy Héctor García. Los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por ver. Un saludos para Raúl, Raúl Álvarez, para Ana Méndez, que lo está viendo, para Ricardo Muñoz, un saludo, y para David Orenday. Dios los bendiga, muchas gracias, hasta mañana. Vamos a leer en 15 días el libro de Romanos.